¿Cómo le va? Muy buenos días. Tal como anunciaba Federico Paz, nuestra entrevista hoy en Tele Buen Día es con la senadora Verónica Alonso, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Nicolás. Un gusto, como siempre, estar acá. Bueno, decíamos, hay temas de coyuntura, varios por cierto. Entre otros, por ejemplo, quiero consultarle cuál es su impresión acerca de todo lo que sucedió con Calovia y finalmente termina renunciando a su cargo de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Pasando raya, ¿qué balance hace? Bueno, me merecen varios comentarios. El primero, que tenemos, por suerte, una justicia independiente que falló definitivamente en un caso y en un tema muy triste para todos los uruguayos. La renuncia era inevitable, es inevitable. Alguien que comete lo que la justicia determinó, la Suprema Corte, en el día de ayer, el abuso, ¿no?, de funciones, pero además de manera irregular, tiene que ser indudablemente separado del cargo. Es una cuestión de ética y de moral, donde tenía que terminar de esta manera. Pero este es un capítulo más de una historia muy compleja, el caso de Pluna, y esto fue advertido. Esto fue advertido. En el caso del Partido Nacional nosotros lo advertimos, no solamente en la legislatura pasada, durante todo el proceso que llevó el caso de Pluna, sino ahora en estos meses donde, previo a la designación del cargo, se le advirtió, y no se le advirtió por capricho ni por gusto, ¿no? Este es un tema, lamentablemente, donde la soberbia, producto de esas mayorías parlamentarias, hace que no se escuche lo que el Partido Nacional, en este caso la oposición, plantea. Y en esto, Nicolás, yo quiero hacer referencia a otros hechos que están vinculados. Cuando se le plantea al Frente Amplio estas situaciones, no es simplemente por tener 5 minutos de fama. Esto significa el control y la transparencia que se merecen los ciudadanos. Esto es el deber y el derecho que tenemos en este caso como oposición, no solamente el controlar situaciones que después terminan como terminó este caso, ¿no? Claro, ahora, usted dice, falló definitivamente, hace referencia a una historia que finaliza, y en realidad lo que hubo es un fallo de la Suprema Corte de Justicia con relación a una determinación del Tribunal de Apelaciones. Sí, a que se inicie un proceso. Recién se inicia el proceso. Entonces, ¿no se está prejuzgando un poco la actuación de Calovia? ¿Qué pasa si dentro de 2 años o cuando termine el proceso se termina por absolver a Calovia? Bueno, dejemos que sea la justicia la que dictamine. De hecho, la Suprema Corte emitió un fallo, ¿no? Sí, un fallo con relación al Tribunal de Apelaciones y a esa absolución primaria que se había dado. Pero habló de una situación irregular y de un manejo abusivo de Fernando Calovia al frente del Banco República. A lo que voy con esto es que acá hay situaciones que nos afectan a todos. El caso de Pluna fue un caso muy triste que generó no solamente las pérdidas millonarias a todo el país, los costos sociales, laborales, ¿no?, la pérdida de trabajadores, su fuente de trabajo. Y hoy tenemos una situación donde el Partido Nacional vuelve a solicitar, en este caso, una investigadora en el caso de ANCAP. Otra situación que se presenta irregular, donde en 2 años una empresa monopólica, la principal empresa del país, monopólica, lleva pérdidas de 500 millones de dólares. Y cuando se le solicita investigadoras que han sido negadas, ¿no?, si uno analiza en estos años, han sido negadas sistemáticamente producto de esas mayorías abusivas, manejadas abusivamente, vuelvo a insistir, no es por capricho, es la transparencia que la ciudadanía se merece en un tema que después termina lamentablemente en la justicia. Le hace bien no solamente al Frente Amplio, a la fuerza política, investigar. Es para el país, es para la gente que necesita ese contralor indefectiblemente necesario. Yo creo que la fuerza política, si lo analizara, en estos casos de las investigadoras, ocurrió en el año 2007, recordarás, Nicolás, aquel caso de los casinos de Bengoa, casualidad, asociados también al hoy ministro de Economía, ¿no?, de la misma manera que Calovia. ¿Lo está diciendo irónicamente lo de casualidad? No, digo que se dan situaciones de hecho reiteradas. El caso de ACE en el 2011, el caso de Pluna en el 2012, donde se negaron sistemáticamente investigaciones que, si el Frente Amplio cree, como cree, que las cosas se hacen bien de la manera transparente y hay una buena gestión, bueno,
con más razón debería habilitar y promover y votar estas investigadoras. Mi rol de periodista me tengo que poner en cuestionador y le consulto. Usted hace referencia a las pérdidas de ANCAP y se dice, por ejemplo, que de los más de 320 millones de dólares que se perdieron en el año 2014. 324 millones de dólares en estos, pero hubieron 179 millones, 160 millones hace 3 años, aproximadamente 600 millones de dólares. Buena parte de esas pérdidas, o por lo menos la del año pasado y la del año anterior también, se atribuyen, por ejemplo, al tipo de cambio. Después a la realización de inversiones. Y le pregunto, ¿es lógico insistir o sembrar cierto manto de duda acerca de la gestión en ANCAP cuando en realidad la oposición estaba dentro de ANCAP en el pasado periodo de gobierno? Sabía las inversiones que hacían, sabían los números. Hoy está el Partido Nacional dentro de ANCAP. Tanto el director Carlos Daniel Camí como su directora Elena Baldoira, si uno analiza y mira las actas de directorio, en la gran mayoría de los casos advirtieron situaciones y no votaron situaciones que parecían o advertían o no acompañaron. Pero se ven irregularidades como para una investigadora, no se podría haber dicho desde adentro, decir, bueno, oigan, acá hay algo que está pasando que es irregular, tenemos que investigar esta situación. Plantea una denuncia, por ejemplo, ante la justicia, porque si se pide la formación de una investigadora es porque se cree que hay irregularidades. Bueno, definitivamente, eso está claro, pero hay una consecuencia de hechos, de situaciones donde los directores, en el caso del Partido Nacional, advirtieron situaciones irregulares. Se fue dando. Lamentablemente el Contralor muchas veces en esa franca minoría en la que queda el director de la otra fuerza política, en este caso del Partido Nacional, no siempre tiene la fuerza dentro del directorio. De todas maneras, las advertencias fueron hechas y quedaron plasmadas en las actas del directorio. Lo increíble del caso de ANCAP es que hoy nos levantamos todos los uruguayos con una nueva suba ¿no? de los combustibles, un nuevo... Y esto, los que pagan los platos rotos son los ciudadanos. Ante un mal manejo, ante una mala gestión de una empresa monopólica, y vuelvo a insistir, los que pagan los platos rotos son los que tienen que pagar ese aumento de combustibles que definitivamente asociado al tipo de cambio, pero es para minimizar la falla en la gestión que han tenido durante estos años. ¿Hay una especie de ajuste fiscal detrás de los aumentos de combustible? Y bueno, yo creo sí, que definitivamente la fuerza política, el gobierno, tiene que manejar esto que viene arrastrando este déficit fiscal que nos dejó el gobierno anterior, ¿no? ¿Se debe el Partido Nacional una discusión acerca de cómo hacer oposición? Mire, vamos a compartir lo que ayer mismo le preguntaba al presidente del directorio del Partido Nacional, a Luis Alberto Heber, y lo que nos respondía brevemente, un fragmento, simplemente lo ponemos en pantalla. ¿No suena un poco desafinada la orquesta cuando sale un legislador y dice, bueno, no, en realidad queremos marcarnos sobre la cancha, no bailar al ritmo del Frente Amplio, y nosotros entendemos que hay cuestiones de la Constitución que pueden ser dignas de ser reformadas? Y después sale el director del Partido Nacional y dice, no, en realidad para nosotros no es prioridad. ¿No es como sonar un poco desafinados? No, hemos tenido una discusión porque antes de afinar tenemos que ir probando los instrumentos, ¿no? Para poder salir tocando todos la misma orquesta. Uno tiene una visión, puede tener una visión diferente y eso no significa no concordar. Una visión diferente de qué significa ser oposición. Yo he tenido algunas diferencias, incluso con mis propios compañeros, sobre cuál debe ser el rol de la oposición. Yo entiendo muchas veces de una manera diferente. Creo que en esto la búsqueda o lo que está esperando la gente de nosotros es que seamos una oposición madura, responsable, constructiva, propositiva. Eso no significa no ser firme a la hora de controlar y de marcar cuando hay situaciones como las que mencionábamos recién. Pero yo creo que en este caso la gente está esperando de nosotros soluciones y para eso tenemos que trabajar con el gobierno y eso es lo que yo he venido haciendo, por ejemplo, en el caso puntual del alcohol. Claro, específicamente en cuanto a la conducón del partido. Hay algunos compañeros que creen que o tienen una mirada diferente y hay que pararse en la vereda de enfrente, ¿no? Y están en las cuchillas, como se dice dentro del Partido Nacional. Claro, pero para mí no construimos. Es más fácil pegar, por supuesto que es más fácil, pero lo difícil es construir y lo que la gente está esperando es que nosotros construyamos.
y desde ese lugar me van a encontrar a mí en todas las instancias para tratar. Mi trabajo tiene que valer la pena. Y para que valga la pena tenemos que tratar de tender la mano, más allá de las mayorías, por supuesto, que han sido abusivas y han sido muchas veces sordas, porfiadas y que creen que uno lo hace por capricho. Necesitamos, por supuesto, de un lado y del otro, tratar de llevar adelante respuestas. Y eso es desde ese lugar, por eso en el caso, por ejemplo, de la política nacional de alcohol que estamos llevando adelante con el presidente Vázquez y con todos los partidos políticos, busca eso. No es cuanto peor mejor. Algunos consideran cuanto peor mejor. Yo creo que no es así. Algunas personas dentro del Partido Nacional consideran que cuanto mejor le vaya al gobierno, cuanto peor le vaya al gobierno, mejor para el Partido Nacional. Bueno, algunos consideran una forma distinta de entender lo que significa el rol de oposición. Por eso tenemos miradas distintas. Yo creo que el Partido Nacional ha dado muestras en la historia de la vida del país de tender la mano, el concepto de gobernabilidad, el concepto wilsonista de construir, que creo que es importante volver a fortalecer. Volver a fortalecer. No es desde la vereda de enfrente, creo yo, que vamos a encontrar respuestas y soluciones. Y le vuelvo a consultar en torno a como partido, como un todo del Partido Nacional y cómo es visualizado por la población. ¿Entiende usted que habría que aunar un poco los criterios? Jorge Larrañaga decía aquí, en Telebuendía también, tenemos que ser una oposición fuerte pero leal. Luis Lacalle Pou tiene una posición bastante crítica, por lo menos en cuanto al arranque del gobierno. ¿Habría que aunar un poco el criterio para que sea más efectivo el rol de la oposición? Yo creo que no hay que temerle a la diversidad, ¿no? El Partido Nacional siempre, muchas veces, quiere como mantener una misma... por supuesto que nos unen los valores, los principios, pero podemos tener posturas distintas. Vaya y uno mira al Frente Amplio. La de usted se desmarca un poco de la de Larrañaga y la de Lacalle Pou. No es el mismo tipo de oposición el que usted hace que la que hace Larrañaga y Lacalle Pou eventualmente. Es que yo creo que es construyendo y no simplemente, vuelvo a insistir, pegar y pelear es fácil. Construir es lo difícil y ese es el desafío. Eso no significa, vuelvo a insistir, que no levantemos nuestra voz desde el Parlamento, que es nuestra responsabilidad, frente a hechos, frente a abusos, frente a situaciones que entendemos que son irregulares, y ahí vamos a estar todas las veces que sea necesario para controlar, pero también para construir. Estoy convencida de eso, estoy convencida que el trabajo que hago tiene que valer la pena, y valer la pena significa avanzar, buscar soluciones. En el caso puntual, Nicolás, con el tema del alcohol, la cantidad de familias que durante 5 años, en mi caso como integrante de la Comisión de Adicciones, me golpearon la puerta pidiendo que no abandonara esa lucha y que siguiera adelante con este tema. ¿Cómo yo voy a decir, no, ahora como soy oposición, tengo que estar de la vereda de enfrente y solamente tengo que pegar? No, tengo que... ¿Le duele que en la interna le cobren esa factura todavía? ¿Le haber aceptado la invitación de participar en esta comisión? No me duele. Tenemos posturas distintas. Y además, en este caso, fueron solamente algunos compañeros que hicieron el cuestionamiento, ¿no? El directorio del Partido Nacional me respaldó en este trabajo, que creo que es positivo y es bueno para todos. Para el Partido Nacional, pero para la gente que está esperando eso de nosotros. Bien. Y yendo específicamente a esta comisión del alcohol, usted dice, la idea es proponer, la idea es que algunas iniciativas se lleven adelante, que alcancemos acuerdos. Sé que está proponiendo la realización de algún tipo de cursos, por ejemplo, para la previa a sacar la libreta, pero hay un tema en el cual usted ha insistido mucho y por lo menos no se conoce si va a haber acuerdo o no. ¿Se va a quitar el subsidio de la cerveza? Bueno, sería una buena cosa. Eso nosotros lo hemos planteado. Esa es una contradicción que venimos señalando desde hace ya unos cuantos años. El Ministerio de Economía no solamente no eliminó el subsidio, sino que lo mantuvo. Se suponía que ese subsidio iba a ser, ¿no?, decreciente hasta desaparecer. Lamentablemente seguimos manteniendo un subsidio millonario a una empresa multinacional, también monopólica en lo que tiene que ver con la producción de cerveza como Ambev.
donde el subsidio hoy está aproximadamente, de acuerdo al tipo de cambio, en 10 millones de dólares. Eso no parece razonable. Nosotros hemos dicho que podemos destinar eso, por ejemplo, en la rehabilitación, en generar un centro de rehabilitación que le dé respuestas a cientos y a miles de familias que sus hijos perdieron en la guerra contra las drogas y en particular contra el alcohol. Y quienes no tienen posibilidades, que son la gran mayoría, no tienen a dónde recurrir. Hoy el Estado no brinda respuestas a esas madres y a esos padres que no encuentran un lugar a donde rehabilitar a sus hijos. Bueno, podríamos destinar eso a un fin mucho más loable que subsidiar a una multinacional. ¿Y qué receptividad viene teniendo su planteo? Bueno, esto hicimos un planteo no solamente en la Cámara, en la legislatura pasada, sino también en este periodo. Esperemos encontrar eco en el presidente Vázquez, no lo encontramos en el presidente Mujica. Esperemos, el presidente Vázquez tiene una manera diferente de ver este tema. Sí, entre otras cosas, bueno, se decía que podía llegar a aumentar la carga impositiva con relación a la venta de alcohol. No. Desde nuestro lugar creo que no habilita más impuestos, o sea, no pasa por poner impuestos. Cuando nosotros hablamos de combatir el consumo problemático y abusivo del alcohol, justamente hablamos del consumo problemático y abusivo, no del consumo social. Esto no es a todos y por lo tanto castigamos a toda la ciudadanía. Entonces no va a ser igual que la política aplicada con el tabaco, por ejemplo. No. Porque eso se ha insistido mucho, una especie de, no sé si decir de eslogan, pero también entrevistamos acá a Luis Galo y dijo, no, bueno, vamos a aplicar más o menos la misma política que se aplicó en el primer gobierno de Vázquez con relación al tabaco, sabemos que dio resultado, que tuvo éxito, la pretendemos aplicar con el alcohol y no descartaba, por parte de Luis Galo no descartaba incrementar los impuestos a... Yo lo he dicho en el grupo de trabajo, creo que no hay que poner más impuestos, he sido muy clara en eso. Yo creo que es similar con respecto a la política nacional que se llevó adelante con el tabaco, una política exitosa, porque fue una política exitosa y hay que buscar el éxito también en la política nacional de alcohol. Pero son dos drogas diferentes, tienen la similitud de que son drogas socialmente aceptadas, pero hay que manejarlas diferentes porque son diferentes. Y acá la búsqueda es ir hacia quienes tienen el problema cuando se generan las adicciones, cuando tenemos un problema de salud, que es en aquellos problemas donde tenemos instalado especialmente que es, por ejemplo, en los jóvenes, el consumo abusivo y problemático de los jóvenes es un tema que tenemos que atender. El embarazo adolescente, el consumo de alcohol y el embarazo adolescente. Este es otro tema, otro de los públicos donde tenemos que ir y atacar el problema y buscar una solución. Por ejemplo, hay una investigación muy buena, tanto en el Pereira Rosell como en el Hospital de Clínicas, que habla de ese consumo de las madres adolescentes. Bueno, tenemos que buscar cómo protegemos a esa mujer, cómo advertimos, cómo educamos, cómo cuidamos para evitar consecuencias posteriores que son lamentables, como por ejemplo el consumo de alcohol y lo que se llama el síndrome del alcohol fetal, que es la primer causa de retardo mental en los niños, que es 100% evitable, lo podemos prevenir. Para eso tenemos que buscar advertencias, como se hicieron, por ejemplo, en las cajillas de cigarrillos. Estas son las similitudes, pero la política nacional de alcohol no va a todos. No queremos atacar al que busca el consumo social. Y ahí sí tenemos que buscar a esos jóvenes, en ese público que tenemos que atacar, es a los jóvenes que aumenten su percepción del riesgo, que no hay toma de conciencia en los jóvenes lo que significa ese consumo problemático y abusivo. Me quedan 60 segundos y no quiero dejar de preguntarle por una información que manejamos en el sentido de que se va a reunir con Raúl Sendic, si no me equivoco, en las próximas horas, para plantear asuntos vinculados a la natalidad. Usted en la campaña había promovido de alguna manera que haya políticas para que sobre todo las clases medias tengan más facilidades para reproducirse. En un problema que de todo el país, ¿no? La baja natalidad que tenemos. Este es un problema que si no lo atacamos y si no lo atendemos, vamos a tener un problema en el mediano y largo plazo, que tiende a colapsar el sistema de seguridad social. Tenemos una relación desbalanceada, ¿no? En nuestro país cada vez está más envejecido, la tasa de fecundidad sigue bajando. Para tenernos una idea, en el año 2001 teníamos una tasa de fecundidad de 2,37 hijos por madre, hoy tenemos una tasa de 1,87 y la tasa de reemplazo tiene que estar en 2,1. ¿Y en qué está pensando?
en propuestas que las hemos conversado y seguramente en el día de hoy lo vamos a conversar con el vicepresidente, que también ha estado preocupado y ocupado en este tema. Son propuestas concretas que fomentan la natalidad en los sectores medios de la población. Nosotros necesitamos fomentar especialmente lo que tiene que ver con políticas de crianza, facilitar la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Muchas madres, muchas familias, hay una investigación que habla de insatisfacción entre los hijos tenidos y los hijos deseados, y muchas veces esa insatisfacción está dada, entre otras cosas, por un tema económico, ¿no? Donde tienen que hacer frente a cargas muy importantes. Allí pretendemos que haya prioridad a la hora de subsidios en el acceso a la vivienda. Muchas familias de los sectores medios de la población en nuestro país nos han trasladado. Ellos se sienten ricos para el Mides, pero pobres para los bancos. Es decir, ahí hay una franja y una brecha que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger. Y tenemos alguna propuesta concreta con respecto a la hora de la jubilación. Aquellas familias que tengan 3 hijos y más, bueno, bonificación de un 10% a la madre y al padre a la hora de su jubilación. Eso no significa costos al Estado, porque cuando esa madre y ese padre se jubilan, ese hijo ya es un activo aportante al BPS. Entonces, hay distintas medidas que tenemos que tomar. Hay países como Francia, Suecia, que han desarrollado políticas de natalidad en este sentido. Yo creo que necesitamos fomentar la natalidad en los sectores medios. Verónica Alonso, gracias por venir. Gracias a ti, Nicolás. La pausa y seguimos con más información.